En el video de hoy vamos a trabajar sobre lo que les comentábamos va a ser el primer modelo de construcción del otro. Recuerdan que nosotros planteábamos que según el trabajo que estamos siguiendo de los antropólogos Boivin, Rosato y Arribas en el libro Constructores de Otredad, ellos van a construir a partir de mirar los distintos contextos, las distintas teorías y cómo se fue desarrollando la antropología a lo largo de su proceso de construcción como ciencia, diferentes modelos de cómo la antropología fue dando respuesta a esa pregunta de por qué la diversidad o por qué las diferencias entre las culturas en este gran objeto de estudio que era la alteridad cultural o la otredad cultural. Este primer modelo que vamos a trabajar ahora corresponde justamente, como lo vemos en el cuadro, al momento particular del surgimiento de la antropología como ciencia, ¿no? Es el modelo de construcción del otro por la diferencia. A grandes rasgos, lo que vamos a intentar es marcar cuáles son las características principales de este modelo y para poder entender cómo funciona esa explicación en ese contexto histórico particular y cuál es el efecto que ha tenido también, incluso hasta en nuestra actualidad, de la explicación de esas diferencias. Este modelo, como bien está expresado en el cuadro, tiene como un contexto, un lugar y un tiempo específico de surgimiento, que es en Europa a finales del siglo XIX. La teoría fundamental, que es la que le va a dar estructura y que le va a dar la explicación, es la teoría evolucionista. El objeto de estudio sobre el que se va a detener es construido como la diferencia cultural, y dentro de los métodos y las técnicas que se van a utilizar para producir esos conocimientos encontramos, bueno, sobre todo el método comparativo. Después, como técnicas, van a aparecer los inventarios, encuestas, diarios y demás, que ya nos vamos a detener en eso. Pero lo importante es poder pensar que este modelo tiene como fundamental la teoría evolucionista como explicación, y que esa teoría evolucionista va a tomar fundamentalmente la teoría de la evolución de las especies planteada por Darwin, que estaba, digamos, por supuesto, en ebullición en ese contexto histórico particular de fines del siglo XIX, ¿no? Ahí un poco vemos, además, lo que vamos a ver, y ahí lo planteamos respecto del sentido común, es ver cómo este modelo de construcción del otro por la diferencia, las explicaciones que se construyen de por qué los otros son diferentes, basados en la teoría evolucionista, son los que han permeado, los que se han metido, vamos a decirlo así, con mayor fuerza en el sentido común. Esto quiere decir que sobreviven, actúan y se van reproduciendo constantemente en el hoy, en el sentido común, en las formas explicativas que tenemos de ese otro, estas explicaciones. Es decir, todos estos fundamentos son los que han logrado meterse de manera más fuerte en nuestro sentido común respecto de explicar por qué los otros culturales son diferentes, ¿no? Bueno, ahí nuevamente marcamos algunos aspectos de cómo se da esta explicación en un momento fundamental de desarrollo de las ciencias y además en un contexto de fuerte expansión colonial por parte de Europa hacia el resto del mundo, ¿no? Ahí vemos cómo en este mapa, por ejemplo, les pusimos cómo a finales de ese siglo XIX nos encontramos con esta realidad respecto de las políticas coloniales, de los imperios que se construían respecto de Europa con el resto del mundo, ¿no? Ese es el contexto particular en el que empieza justamente a transformarse esa pregunta respecto de por qué los otros son diferentes, ya desde una mirada más específica, que es a partir de las ciencias antropológicas, de las ciencias de la alteridad, vamos a decirlo así. Hay tres preguntas fundamentales que se van a plantear los antropólogos evolucionistas, y estas preguntas también tienen
una fuerte relación con el contexto de desarrollo de las ciencias que se estaba dando en ese momento. Si bien la pregunta fundante de la antropología tiene que ver con esta última que habla de por qué las sociedades humanas difieren entre sí, es necesario para los antropólogos evolucionistas establecer algunas relaciones con otras preguntas y realizarse otras preguntas que tienen que ver con qué es el hombre y cuál es el origen, ¿no? Estas tres preguntas están ligadas, como les decía, fundamentalmente al desarrollo de una teoría particular y que fue la teoría que tuvo auge y que tuvo mucha importancia en ese contexto particular y que proviene de las ciencias naturales y que es la teoría del origen y la evolución de las especies. Este planteo que hace Darwin, fruto de su trabajo y de sus viajes, va a determinar, si queremos plantearlo así, cuál es justamente el origen del hombre. Y estas explicaciones que fueron construidas desde esa ciencia son tomadas, en este caso, por los antropólogos evolucionistas para ser aplicadas a otras ciencias. Piensen que estamos hablando ahora de cómo una teoría que tiene origen en las ciencias naturales respecto de las especies va a ser un sustento y un argumento para poder explicar, en este caso lo que vamos a ver después, las diferencias culturales. Nosotros vamos a tomar para trabajar la pregunta sobre el origen y la naturaleza del hombre a Taylor y para hablar respecto de las diferencias y las semejanzas culturales a Morgan. Son dos grandes antropólogos considerados los fundadores, de hecho, de la antropología. Para responder específicamente a esta pregunta de cuál es el origen del hombre, los antropólogos evolucionistas van a tomar justamente esta explicación de la teoría de la evolución. En la teoría de la evolución, Darwin lo que planteaba es que todos los organismos vivos van diferenciándose mediante un proceso universal de cambio, el cual favorece a aquellos organismos mejores adaptados para sobrevivir. Por ende, esta explicación respecto de cuál es el origen del hombre, los antropólogos evolucionistas lo van a dar y la van a tomar esa explicación a partir de la teoría de la evolución. Y van a plantear cómo el hombre justamente es también el resultado, el hombre como especie, ¿no? Como especie humana. La humanidad es el resultado de ese proceso lento de cambio que lleva al hombre hasta una evolución y una transformación anatómica, genética, específica con determinadas características. A partir de allí va a comenzar otro viaje que es el que vamos a intentar explicar ahora. Pero sí, la pregunta por el origen del hombre está dada justamente en la evolución misma. Digamos, el hombre surge como producto de esa evolución de los organismos vivos y constituye una especie, que es la especie humana, con una serie de características universales, uniformes, que le dan unidad como especie, que es lo que vamos a nombrar como unidad psicobiológica y que lo vamos a trabajar después. Esa es un poco la respuesta sintética a cuál es el origen del hombre que toman estos antropólogos, esa constitución de la especie humana como resultado de ese proceso evolutivo. Y respecto de qué es el hombre en este contexto, es lo que un poco decía recién Taylor en todas estas explicaciones y en estas formas de construirlo, lo va a ir llevando hacia la característica particular que van a definir respecto de esta especie que se diferencia del resto, ¿no? Y aquí va a surgir, ya lo vamos a ver después, esta primera definición de cultura. Podemos encontrar en 1871, a partir de Taylor, la primera definición de cultura en el marco de esta producción antropológica. Y en esta pregunta de qué es el hombre, que ya vendría a ser la segunda pregunta, la primera de cuál es el origen en la teoría de la evolución y qué es el hombre, van a plantear, lo que va a plantear justamente Taylor es
a la especie humana y al hombre en sí mismo como una especie que marca un proceso de continuidad entre la naturaleza y lo que se va a definir como cultura. Ustedes recuerdan que se plantea a la especie humana como el grado culmen, como en su forma anatómica actual, digamos, hasta lo que somos hoy, como el culmen o el momento final del desarrollo natural o biológico, vamos a decirlo así, de la especie humana. Pero que ese ser biológico no genera ninguna ruptura con lo que va a denominar como ser cultural, sino que hay una continuidad. Quiere decir, llegado hasta ese momento de evolución en términos biológicos, genéticos, anatómicos, comienza otro proceso que es el que ellos van a denominar como cultural. Hay una continuidad entre la naturaleza y la cultura, ¿no? Aquello que en su momento, y en otros siglos, de hecho, era pensado también como cuestiones vinculadas al alma, al espíritu, con explicaciones que estaban basadas también desde la teología o desde otros movimientos, aquí ya va a ser definido en términos de cultura. Es decir, hay esa esencia, esa cosa del espíritu que se nombraba en otro momento, que le da característica a la especie humana, que no lo tienen las otras especies y que en ese momento era definido de esas maneras. Bueno, ahora esa esencia, esa particularidad que tiene la especie humana, se lo va a definir como cultura. Hay una esencia que es esa posibilidad y esa capacidad que en esa continuidad del hombre como producto de la naturaleza va a ser denominada como cultura. Esto es muy importante, es decir, el hombre va a ser planteado como una dualidad, es decir, la especie humana es una dualidad que comprende tanto un ser biológico perteneciente a una especie animal, que tiene un origen y unas transformaciones basadas en la naturaleza, que esas transformaciones y esa especie tiene una herencia biológica. Llega un momento en que esa esencia comienza a desarrollarse y a tener una continuidad en otro espacio que va a ser el espacio de la cultura. Por eso esta dualidad quiere decir, el hombre, ¿qué es? Es tanto un ser biológico, animal, natural, que tiene herencias genéticas, como un ser cultural, y que incluso cuya continuidad respecto de la cultura va a estar dada a través de los distintos aprendizajes que vaya obteniendo en el desarrollo de su especie. Es decir, esto es muy importante, es decir, se define, estas preguntas son muy importantes para poder entender cómo se piensa luego y cómo se responde a esta tercera pregunta respecto de cuáles son las diferencias. Ustedes piensen que decíamos, el origen, producto de la evolución, que constituye una nueva especie, que es la especie humana del sapiens, con un punto relativamente final, entre comillas, entre esta transformación, este proceso lento de cambio en términos naturales, que genera una continuidad ya ahora con el desarrollo de esta esencia, de esta forma particular en la que los hombres van a resolver otras especies de necesidades y que se va a plantear en términos de la cultura. Y que aquello que se traía como herencia biológica en el espacio de la naturaleza, en la cultura va a formar parte, o el mecanismo particular en el que se desarrolla, se genera y se reproduce, va a ser a partir del aprendizaje. Y en ese mismo contexto es donde, y a raíz de esta explicación, surge esta primera definición de cultura que les decíamos, ¿no? Esta definición planteada por Taylor, que dice, bueno, la cultura es un todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquiridos por el hombre en tanto que miembro de una sociedad. Es decir, justamente esa definición de cultura de alguna manera lo que circunscribe y reúne es esta capacidad de generar respuestas
a incluso el medio natural, que ya las características físicas y biológicas no dan respuesta. Es decir, la cultura aparece como ese espacio donde se generan transformaciones y donde continúa esta evolución del hombre, pero ligada ya a un espacio que no tiene que ver estrictamente con lo natural, ¿no? Y aquí ya vamos entrando en un poco estas explicaciones, entonces, de por qué las sociedades humanas van difiriendo y van siendo diferentes entre sí, y aparece Morgan como uno de los, como nombrábamos anteriormente, antropólogos de la teoría evolucionista, que va un poco ya a adentrarse a construir un modelo particular de cómo explicar estas diferencias culturales. Y fundamentalmente lo hace en su trabajo de La razón del progreso humano, 877, ¿no? Como para pensar contextualmente cómo es explicada la diferencia cultural en ese siglo y en ese momento de surgimiento de las ciencias. Y particularmente en este caso de las ciencias antropológicas. Un poco, y él acá lo que va a plantear es para poder responder a esta pregunta de por qué las sociedades son diferentes entre sí, va a construir lo que se denomina como un modelo estadial, como de estadios, de momentos, de escalones respecto del progreso de las culturales. De hecho, el progreso va a ser una de las explicaciones digamos, de por qué existen las diferencias culturales. Lo importante hasta acá es recordar que hay una serie de características, como ya nombrábamos, que nos dan uniformidad, que nos dan homogeneidad en términos de las características que constituyen a la especie humana, ¿no? Decíamos, la unidad psicobiológica, la naturaleza física, el origen, las condiciones de vida son características que en términos culturales tiene toda la especie humana. Esas son características que nos dan uniformidad, que nos homogeneizan. Es decir, todos los grupos humanos, en cualquiera de las condiciones de vida en las que se encuentren presentes, tienen como características compartidas la unidad psicobiológica, es decir, esa forma determinada, biológica, anatómica y demás, que tiene un origen en una naturaleza física, resultado del proceso de evolución, y que esa especie ubicada en diferentes contextos, en diferentes lugares del mundo, va a tener mínimamente las mismas necesidades. Va a ir construyendo respuestas a la satisfacción, vamos a decir satisfacción o la resolución de estas necesidades de modos particulares, pero todos tenemos una base en común dada por pertenecer a la especie humana, pero no solo en términos de lo físico, es decir, son semejanzas culturales. Todas esas características las tenemos por ser parte de la especie humana. Sin embargo, lo que él va a plantear es, bueno, evidentemente, más allá de estas características que nos unifican, hay diferencias. Y estas diferencias son empíricamente constatables, se pueden ver. Digamos, las personas no resuelven los grupos humanos no resuelven sus necesidades de la misma manera en los diferentes lugares. Está a la vista, si uno quiere pensarlo así, está a la vista de que somos diferentes en términos de ir dando respuesta en esto de las respuestas culturales, ¿no? Ustedes recuerden que había un proceso de continuidad entre lo natural y lo cultural. Digamos, ese momento en el que el hombre va dando respuesta incluso a esas condiciones que el medio le exige, pasan a formar parte de lo que ellos denominan como cultura.
¿no? Entonces, decíamos, son diferentes, las formas de resolución son diferentes, pero es importante detenerse en dónde radicaría esa diferencia. Porque la cultura, al ser considerada y al tener como ese origen el propio espacio de la evolución, también la cultura se considera dentro de la especie humana como una ley universal. Es decir, todos vamos a evolucionar constantemente y a generar mejores formas de dar resolución a nuestras necesidades, de organizar nuestros espacios, de las instituciones en las que van a organizar esos espacios particulares, y ellos van a decir que, bueno, esas diferencias que son evidentes entre una cultura y en las otras van a estar marcadas por algo que es la noción de progreso. Y esta noción de progreso está también fuertemente ligada a esta teoría de la evolución. Ustedes recuerden que el hecho de pensar en la evolución como ese proceso lento de cambio en el que van sobreviviendo los más aptos, digamos, una gran frase que se conoce del evolucionismo o de la teoría de Darwin, la supervivencia del más apto, también aplica a la cultura. ¿Qué quiere decir? Si hay una cultura, una idea de evolución del hombre, pero nos encontramos con que hay diferencias en estos grupos, es porque hay una idea, y ellos van a elaborar una idea de que las sociedades se encuentran en diferentes momentos de esa evolución cultural. Todos tenemos las mismas características, todos tenemos como grupos culturales, vamos a decir, las mismas necesidades, lo que hay son diferencias. Y esas diferencias son pensadas como momentos, como distintos momentos que ellos van a denominar como grados del progreso de evolución de las sociedades. Por eso hablan de un modelo estadial. Ese modelo estadial o de escalones, imagínense como una escalera, Morgan va a plantear que esa evolución tiene como distintos grados, que las diferencias entre un grado y el otro va a estar marcada por una cuestión de acumulación, de temporalidad y de causalidad. Esto quiere decir, es la forma en la que se va organizando el progreso cultural. Bien, recuerdan que al principio les decíamos cómo esta teoría evolucionista y esta forma de explicar las diferencias culturales ha sido una de las que tuvo mayor injerencia, o la que más se introdujo en nuestro sentido común. Quiere decir, es una de las teorías que nos ha dado las mayores explicaciones respecto de nuestras diferencias. Y piensen en cómo esta lógica del progreso, esta lógica de la evolución cultural o del progreso cultural y de la idea de grados está fuertemente presente constantemente en las explicaciones que tenemos de nuestra vida, de nuestras diferencias, de la familia, de las instituciones, y es un poco, no es un poco, viene de estas explicaciones justamente y de este contexto particular. El hecho de considerar que hay grupos más avanzados que otros, más desarrollados que otros, viene de esta idea de que en el proceso de la evolución cultural o en el proceso del desarrollo de la cultura, hay grupos que se encuentran en distintos lugares y que esos lugares es porque están en momentos y en grados de progreso diferentes. ¿Cómo se construyen esos grados, digamos? ¿Cuáles son esas características? Bueno, ahora lo vamos a ver en la próxima filmina, pero sintéticamente estos grados del progreso, ¿cómo son medidos? A partir de la acumulación, la temporalidad y la causalidad. Quiere decir, los grados del progreso están definidos respecto de la acumulación, tanto por los objetos materiales como los no materiales, que determinados grupos culturales van construyendo y accediendo de un momento para el otro.
esa acumulación también requiere determinado tiempo. Hay una relación entre lo que se acumula y el tiempo que va a ubicarnos en un grado o en otro. Y a la vez, la causalidad quiere decir una cosa es necesaria sí o sí para que suceda otra, ¿no? Vamos a pensarlo estrictamente como un ejemplo común respecto de lo educativo. Después vamos a adentrarnos quizás en algunas cosas más vinculadas al cuidado. Pero pensemos en el sistema educativo, en estas lógicas en estos grados del progreso. Si yo vamos a ponernos en un primer grado, para pasar al segundo grado del progreso, vamos a hacer esta comparación, yo necesito adquirir una serie de conocimientos, elementos, prácticas, hábitos determinados en un tiempo determinado, y sí o sí, si yo acumulo esas cosas, voy a poder pasar al segundo grado. Ahí es como operan cómo funciona esta lógica de los grados del progreso. Para pasar de primero a segundo año tengo que acumular determinados conocimientos, tiene que transcurrir un tiempo determinado, y sí, solo sí, puedo estar en segundo si estuve en primero, ¿no? Esta es como, medio brutalmente, pero una forma de explicar cómo funciona ese modelo estadial. Y en términos de las culturas, de lo cultural, este modelo se le pusieron nombres específicos a cada uno de esos grados. Y ese modelo estadial que construye Morgan, los grados que se definen son denominados como salvajismo, barbarie y civilización. Y ahora vamos a ver cuáles son esas características. Esto lo vamos a pasar medio rápido para no detenernos tanto. Ustedes lo pueden encontrar también después en el libro Constructores de Otredad y en el material de cátedra que les damos, pero es importante para pensarlo gráficamente, ¿no? Decimos entonces que las diferencias culturales, volvemos, hay diferencias. ¿Por qué las sociedades difieren entre sí? Porque se encuentran en distintos momentos de la evolución o del progreso cultural, y que hay distintos grados en esa evolución, y esos grados nos ubicarían en, ahí lo vemos, por ejemplo, en los grados inferiores. ¿Qué quiere decir? Y en el modelo estadial construido por Morgan, que se considera como salvajismo. En ese grado inferior, las culturas tienen menor complejidad, acumularon menos cantidad de inventos, descubrimientos, instituciones, etc. Y es más viejo, ese grado, es más viejo el anterior, que es el grado 0, ¿no? Ese momento del salvajismo como un grado inferior va a llevarnos, con el desarrollo del tiempo, con mayor acumulación, sí o sí al otro escalón, que es el considerado de la barbarie, y así al de la civilización, ¿no? Tampoco nos vamos a detener en esto con detalle, pero sí es importante marcarles cómo el tiempo que sucede de un grado a otro, para pasar de un grado inferior, caso ir del salvajismo a la barbarie, va disminuyendo, ese tiempo disminuye a medida que aumenta la acumulación y la distinción cultural. Podemos después conversar respecto de lo acumulativo y la distinción, porque refiere a ideas que van ligadas a lo material y a lo no material. Lo importante es que para pasar del salvajismo a la barbarie se necesitó de menos tiempo que para pasar de más tiempo que para pasar de la barbarie a la civilización. Y a la vez, a medida que pasa menos tiempo, se adquieren mayor cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque también hay un montón de cuestiones acumulativas. Volvemos al ejemplo de la escuela, si ustedes quieren. Hay un pasaje acumulativo de conocimientos que va a requerir menos tiempos de aprendizajes de algunas cuestiones para ir avanzando en esta escala evolutiva. Esto es solamente como gráfico. Lo importante acá es pensar en esto de la lógica del modelo estadial, que ese modelo estadial es el que explica por qué las culturas son diferentes. Es decir, son diferentes las culturas
porque se encuentran en distintos momentos o en distintos grados del progreso cultural. Recuerden que la idea de cultura es una sola, es una cultura que va en una sola dirección como propio, como incluso recuperando su origen natural. Es una ley universal que va avanzando en un único sentido. Y en esa evolución hay culturas que se encuentran en distintos grados de progreso según el planteo de estos antropólogos evolucionistas. Y esos grados de progreso se miden a partir de estas cosas, de las acumulaciones, de los inventos y descubrimientos y de los aprendizajes que se van realizando históricamente. También vamos a ir ya marcando 2 o 3 cositas más de este modelo que se van a encontrar en los textos y que son importantes para seguir entendiendo cómo funciona esta idea de la diferencia cultural en términos del progreso. Por ahí me queda pensando que yo estuve utilizando muchas veces la palabra de, bueno, grupos culturales que son diferentes porque se encuentran en distintos grados del progreso. No sería específicamente grupos culturales porque ustedes piensen que aquí hay una sola idea de cultura. Se supone que toda la humanidad se encuentra transitando un solo camino cultural en distintos momentos del progreso, en distintos estadios de ese progreso de la cultura. En todo caso serían o sociedades. Me quedé pensando en eso para no confundir, ¿no? Desde esta perspectiva no es que hay diferentes grupos culturales, sino que hay diferencias al interior del desarrollo y del progreso de una sola cultura. Por eso también se dice que la cultura desde esta perspectiva tiene un solo camino, es un solo camino que es ascendente. Nunca se regresa a un estadio, a un momento anterior. Si quieren hablar de si en la clasificación que se construye desde esta perspectiva un grupo se encontraría en el estadio de la barbarie, no regresaría al estadio de del salvajismo, ¿no? Continúa un camino ascendente, una idea de progreso. A lo sumo necesitará más tiempo, mayor tiempo, mayor educación, que es una de las claves de este modelo, para poder seguir avanzando en esa idea del progreso cultural. Y después acá, si bien no nos vamos a detener, como les decíamos, en esto que se denomina como lógicas de la evolución por acumulación en desenvolvimiento, no importa tanto eso, lo dejamos porque lo van a encontrar, lo pueden encontrar seguramente también en el libro. En lo que nos queremos detener es un poco en esta idea de que va a aparecer y que es algo que los autores construyen para las explicaciones en los 3 modelos de cómo es el mecanismo de construcción del otro. Es decir, cómo se construye esa idea de la explicación del otro. Y en el caso del modelo de la construcción por la diferencia, fundamentalmente decimos que ese mecanismo por el cual se construye y se define a ese otro está dado por el sin. Lo denominamos como el sin. Y en este sentido también lo podemos enganchar con el método comparativo, a partir del cual los antropólogos evolucionistas iban construyendo estas explicaciones, ¿no? El método que utilizan, como les decía al principio, es el método comparativo, que sin entrar en tantos detalles, justamente lo que va a hacer es, en esta idea de cómo funcionan los estadios, poner determinadas características y comparar a esos grupos respecto de, en este caso, unos otros. Y por eso va aquí a tener un lugar esta idea del sin que ahora la vamos a explicar. Piensen que ese método comparativo o esa forma de construcción del otro que elaboraron los evolucionistas, ya vamos a ver en otro momento, fue fuertemente criticado, en tanto la información, los datos con los cuales trabajaban estos antropólogos no eran obtenidos por ellos, sino que eran
datos e información que le iban suministrando distintos informantes, viajeros que iban yendo y viniendo en esas rutas comerciales y de esa ruta de la política colonial que veníamos hablando al principio, que se instalaba entre Europa y el resto del mundo, fundamentalmente, en este sentido de dónde surgieron las ciencias, pero... y este método comparativo lo que hace es ubicar, y en esta idea de cómo se construye al otro, en la explicación del progreso de la cultura, ubicar a Occidente, y específicamente a estos antropólogos evolucionistas, como ese grupo que se encontraría en el mayor estadio de la evolución cultural o del progreso cultural, en la famosa civilización, ¿no? Desde ese lugar es donde ellos comienzan a comparar a esos grupos a ellos, a ese considerado nosotros, que tiene todo, por eso se dice, y ahí aparece la idea del con, se supone que esas culturas civilizadas ya acumularon y pasó el tiempo suficiente y los aprendizajes con las mayores características de progreso cultural que se podrían encontrar hasta el momento, y que los otros grupos se encontrarían transitando ese proceso o ese progreso hacia el con. Acuérdense de la idea de el camino ascendente, un camino en un único sentido. De alguna manera podríamos pensar que todos vamos camino a la civilización desde esta lógica. Entonces, ahí funciona ese método comparativo, en el hecho de que estos antropólogos van a delimitar esas características, es el con, desde un presente, desde el hoy, piensan cómo todas esas características que están presentes en otros van a compararlas, a ponerlas como parámetros para comparar a los otros. Y en ese sentido es como van a ir después estudiando y definiendo a los otros grupos culturales. Es decir, el otro se define en esta idea de progreso por todo lo que no tiene, por todo lo que le falta respecto a Occidente. O si queremos pensarlo de otra manera, esos otros son diferentes a nosotros porque no tienen, les faltan una serie de cuestiones que las van a ir resolviendo, como planteábamos antes, ¿no? Con acumulación, con un tiempo determinado, y que es necesario que esas cosas pasen para que se encuentren en sintonía con el nosotros. Cuando se habla de mecanismo, es decir, cómo se define al otro a partir de lo que no tiene, de lo que le falta desarrollar. Esto sintéticamente, en el trabajo de los antropólogos, este movimiento de cómo definir a los grupos culturales es mucho más detallado. Ellos van identificando y van analizando los distintos grupos en los distintos espacios físicos, también en una relación a otros tiempos y a otros momentos históricos. Van a decir, bueno, por ejemplo, determinado grupo en determinado lugar tienen las características que nosotros teníamos en determinado momento. Es como ellos reflejan lo que nosotros éramos en determinado momento, pero les falta, no tienen, necesitan desarrollar todavía una serie de características que se van a dar, como decíamos, a partir del aprendizaje, de la acumulación, del desarrollo de instituciones, de funciones y demás, para llegar a ser como nosotros. Cuando nos referimos a mecanismo, tiene que ver un poco con eso, es decir, al otro se lo define a partir de la falta, de lo que no tiene respecto de un nosotros, que en ese caso estaría conformado por Occidente, por esa Europa que es la sociedad de pertenencia de los antropólogos, ¿no? Por eso se compara desde el presente hacia el pasado, desde la presencia de todas las características consideradas mayormente evolucionadas culturalmente en el progreso cultural hacia lo que no hay, hacia todas las otras ausencias. Y en eso utilizan el método comparativo con un montón de pasos y características que no vienen, que no nos interesa tanto desarrollar en este momento, sino que nos quede un poco claro cómo se da este movimiento de poder explicar el modelo estadial y la explicación de los evolucionistas.
Y un poco esto, ya para ir cerrando y quizás plantear algunas cosas como para seguir pensando en relación a los cuidados, ¿no? Lo más importante es lo que les decía recién. En este camino, en este progreso cultural, pensado a partir de escalonamientos y de momentos o de grados de progreso, el otro siempre va a ser definido por lo que le falta, por su atraso, por su inmadurez, por el tiempo que necesita todavía, que requiere para progresar. Sin embargo, no hay nada en el otro que le implique, que le impida lograr ese camino, ¿no? Volvemos a la idea de la cultura en un solo sentido, le faltará más tiempo, necesitará de otras herramientas que le puede aplicar el nosotros que tiene para poder avanzar, pero no hay nada que diga que no puede progresar, porque de hecho tiene esa estructura común, que es la que hablábamos al principio, de esa unidad psicobiológica que le permite, como parte de la especie humana, tener las condiciones suficientes y necesarias para progresar y lograr el estado de civilización, si queremos pensarlo así. Y otra de las grandes cosas que, bueno, que también lo vamos a ir charlando en el modelo que sigue, pero que de hecho también estuvimos hablando en este tiempo cuando hablábamos del sentido común, tiene un poco esta idea de que esta explicación científica que se construye respecto de las diferencias culturales esconde, enmascara la supremacía de los valores occidentales como parámetros. Esto quiere decir que ¿se acuerdan cuando hablábamos del etnocentrismo? Bueno, es esta. Esta va a ser una de las grandes críticas que va a recibir esta teoría. Es la definición de que esos valores, esa forma de organización, esas formas sociales que tiene la sociedad europea occidental son los valores supremos a los que el resto de los grupos humanos debe aspirar y debe llegar en algún momento como parte de su progreso cultural, ¿no? Un poco la idea de este video era sintéticamente marcar los ejes centrales de este primer modelo. Y también nos interesaba dejar planteadas como algunas cosas para seguir pensando y para seguir trabajando y para ir generando una retroalimentación respecto de los espacios de cuidado y qué es lo que nos encuentra en esta asignatura. Al principio les decía cómo esta teoría tuvo un fuerte impacto, estas explicaciones tuvo un fuerte impacto en nuestro sentido común y un poco también es llevado a distintos espacios de la vida. Por ahí pensaba algo trascendental que es en esto del mecanismo de construcción del otro, como la idea de la falta, de la inmadurez, de la imposibilidad, operan a la hora de definir, de armar instancias de cuidado, de pensarnos, cómo hay un otro en la relación. Fíjense que nosotros siempre hablamos de relación nosotros-otros, en esta relación hay un otro del cuidado que está definido de alguna manera con ciertas características que remiten a este modelo de construcción del otro, ¿no? Pensaba, piensen por ejemplo en los niños, en la fuerte marca que hay respecto de sus condiciones de ingenuidad, de inmadurez, de la imposibilidad de pensar por sí mismos, porque les falta tiempo, les falta acumular un montón de cuestiones para considerarse adultos. Bueno, esto es producto de eso. Lo mismo pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad, cómo son un otro que pareciera, ¿no?, estar definido por las ausencias de capacidades, por las ausencias, por la incompletud
de un cuerpo que no se asemeja al considerado normal. Ese normal vendría a ser ese estado de civilización en el que hablábamos recién. La idea de que no puede solo, la idea de la autonomía. La autonomía es una idea muy fuerte presente en el espacio del cuidado, a partir de la cual evaluamos y catalogamos en qué lugar se encontraría cada uno de estos grupos de acuerdo a lo que puede y lo que no puede individualmente y no pensado en términos de relación. En la vejez puede ser pensada de la misma manera. ¿Qué les falta? Les falta valerse por sí mismos, les falta memoria, fíjense la cantidad de elementos que hay que definen a ese otro a partir de lo que no tiene, de lo que le falta. Y cómo esa forma particular de definición a partir de lo que el otro le falta, no tiene, encuadra una forma de relación determinada y nos pone a nosotros en un lugar de supremacía, en un lugar de mayor desarrollo, de civilización. Nada, era por ahí la idea de tirar algunas cosas como para poder seguir pensando y ir nosotros también haciendo un rastreo más finito en esto de lo que implica las instancias del cuidado y cómo esta definición o esta forma que la antropología fue encontrando y fue construyendo para definir al otro, tuvo fuertes impactos, tiene fuertes impactos de sus teorías en las formas en que hoy se siguen definiendo y se siguen organizando esas descripciones y clasificaciones.